Estás escuchando Rapto. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ejército Blanco. Quien les habla, Lucas Paulinovich, y acompañado como siempre por Ezequiel Crerici. ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? Con expectativa. Hoy vamos a conversar sobre los primeros 120 días del gobierno liberal libertario de Javier Milei, justo cuando se está discutiendo o se están haciendo las exposiciones en la Cámara de Diputados para la votación o previo a la votación de la nueva ley ómnibus. Así que vamos a quedar ahí un poco en la expectativa. Esto posiblemente cuando lo escuchen ya haya una votación, pero me parece que tampoco cambia tan drásticamente la cosa. Ya metiéndonos en el tema en cuestión, 120 días del primer gobierno liberal libertario de la historia de la humanidad, precisamente aquí en la Argentina. Como no puedo decir. Como diría un pensador argentino muy poco valorado, Martín Arévalo, sensaciones. Uy, qué tema. Me parece que, como para arrancar, pienso mucho en la nota que leí ayer de Jorge Liotti en La Nación, donde habla un poco del pragmatismo en el que ha tenido que derivar el gobierno de Milei, producto de la incapacidad que tiene para llevar adelante su agenda legislativa, que no es lo mismo que su agenda mediática, en donde claramente ha marcado la agenda desde el día 1, no ha perdido nunca la iniciativa y ha logrado establecer por lo menos una narrativa que se sostiene hasta el día de hoy, pese al deseo y al voluntarismo de una oposición que me parece todavía no entiende, o recién ahora está empezando a entender, con el tipo de animal con el que está tratando. Eso para mí es como en un principio lo fundamental. ¿Por qué digo la cuestión del pragmatismo? Me parece que, y en esto no voy a hacer ningún análisis nuevo que no haya hecho otras personas en este mismo lugar, digamos, ¿no? En el lugar de analista. Da la sensación de que se quiso llevar puesto al Congreso en el verano, con la ley ómnibus no lo pudo lograr, se le hizo muy complicado, tuvo una derrota bastante contundente. Después ha querido intervenir en otro tipo de iniciativas que también han sido o rechazadas o modificadas o diluidas. Digamos, todavía está ahí dando vueltas el DNU, el 70-2023, si no me equivoco. Pero que me parece que los diputados lo están teniendo como una prenda de negociación para, digamos, empezar a equilibrar un poco esa cuestión, digamos, la cuestión de poder. Sobre todo, más que nada, digo equilibrar en el sentido de que te viven insultando a través de cualquier micrófono y, digamos, si adentro de la Cámara tenés sectores que quieren negociar con vos, que te quieren dar las leyes, pero tenés una resistencia muy grande, inclusive de aquellos que lideran a esos diputados, sobre todo los gobernadores, ¿no? Entonces, bueno, ahora se ve una ley ómnibus, como dice un poco de letra P, XS, extra small, extra chica, que me parece que lo que está dando cuenta es justamente esto que decía al principio, ¿no? De la necesidad y de la necesidad imperativa de negociar para sacar algo. Y sacar algo en el sentido de que vos puedas mostrarle a la afuera, no solamente al empresariado local, sino al empresariado al que vos querés llegar, que son aquellos que tienen que venir a invertir dólares de afuera, empezar a demostrarle que tenés capacidad de gobernabilidad. Eso es como mi primer análisis. Y saco de esto para que es un tema que me gustaría después conversemos un poco más, que hagamos nuestro propio análisis de lo que fue la marcha que convocaron las universidades, que me parece que ya desde ese lugar es una distinción por cómo estuvo conformada y cuáles fueron los sectores que se acercaron. Bueno, me parece que ese punto es interesante porque, por un lado, a mí me parece que los primeros 120 días estuvieron caracterizados por una altísima intensidad y efervescencia por parte del gobierno, que incluso le jugó a favor para poder amortiguar esas derrotas legislativas del verano. Pero como lo dice el Turco Asís, también todo lo intenso es necesariamente breve. Decíamos nosotros en uno de los podcasts, en uno de los episodios, en diciembre apenas asumí, cuando se conocieron las medidas, que había alrededor de 120 días para una suerte de
primera jugada, que era lo que se entendía que había planteado Caputo. Era el momento económico. Creo que eso hoy se cierra con dos escenas muy claras. Una que es el momento medio Dromi, que yo creo que va a quedar como archivo para cuando en unos años se revise el gobierno de Milei, se haga referencia, que es la cadena nacional cuando dice la era del Estado presente se ha terminado, ¿no? Es el momento Dromi de aquella conferencia en la cual planteaba que todo lo que deba ser estatal iba a ser privatizado. Y por otro lado, la marcha universitaria, que de algún modo reúne todo el núcleo social de lo que podría empezar a conformarse como la principal oposición a este gobierno. Y ahí me parece que se instala la necesidad que mencionabas vos, que sería la de la apertura de un tiempo político, ¿no? Que se registra mucho en las declaraciones y los posicionamientos que están teniendo los dirigentes opositores de la oposición más bondadosa, más negociadora, que casi que le plantean esta cuestión de, bueno, es el momento de sentarse a negociar sobre la base de éxitos relativos que tuvo el gobierno, porque de algún modo, si uno observa incluso las encuestas y los sondeos que vienen saliendo, la imagen de Milei particularmente, pero extendido más del gobierno, aunque me parece que también hay una diferencia, Milei creo que reúne más simpatías que el gobierno en sí mismo, fue mejorando este último mes. Y eso me parece que tiene que ver con la expectativa que genera la desinflación, ¿no? Los efectos bondadosos de la anunciada deflación, es decir, ver que los precios empiezan a caer, me parece que genera una suerte de sensación de que, por ahí esto puede llegar a funcionar, que les da la posibilidad de abrir esa otra etapa más política, más centrada en lo político. Si uno mira lo que fueron estos primeros 120 días, es difícil decir que no cumplieron los objetivos planteados, porque en términos estrictamente económicos, más o menos los objetivos están cumplidos. Después está la objeción sobre el cómo, ¿no? En la qué costo. Bueno, porque no se pagó tal cosa, se pateó para adelante, se le recortó a los jubilados, se lo hizo con extrema crueldad. Pero los objetivos, mal que mal, fueron cumplidos. Me parece a mí que el gran desafío en esta suerte de sucesión de enfrentamientos que tiene el gobierno es que le toca el momento más difícil, que es el de enfrentarse a sí mismo. Y ahí me parece que es el punto más peligroso que puede tener todo esto, porque hasta ahora fueron enfrentamientos contra otros, ¿no? Que de algún modo permitían la demonización, permitían ese ejercicio de estar siempre tratando de marcar una diferencia determinante. Quizás con las prepagas llegó el momento en el cual el gobierno se enfrenta a ese extremo realismo que lo pone ante sí mismo, y ahí habrá que ver cómo transcurre. Quizás sea el momento inaugural del gobierno de Milei. Sí, también pareciera que todavía no le terminan de entrar las balas de esos cambios discursivos. Hay como una tolerancia por parte del electorado. Hablo del electorado en términos generales, ¿no? Sobre todo de ese 56% que lo votó, que como que no le está preocupando demasiado de esos cambios discursivos. Porque, digamos, si uno se centra en el discurso de Milei al principio del gobierno, esta idea de que los mercados no tienen fallas, de que hay que liberar todo y que hay que regular absolutamente todo, bueno, se demostró que tiene topes, problemas, que son problemas que tienen que ver con la realidad y que ponen en jaque por ahí ciertas nociones del ámbito de lo teórico, que es un poco de donde viene Milei, de su formación, con la realidad. Entonces yo sumo a esto que vos decís, la cuestión de las prepagas. Hubiera sido bueno también que empiece a haber otro tipo de regulación con los combustibles. Cumplir una de las promesas que para mí era la más atractiva del ciclo Milei, que era terminar con los registros automotores, digamos, que son una caja negra de la política de verdad. Y en fin, digamos, después lo que me parece a mí es, vuelvo a lo que te decía al principio, me parece que hay un extremo voluntarismo y
y sobrepasa a veces el deseo en la oposición, particularmente en la oposición, digamos, que se referencia más al kirchnerismo, que lo que hoy está tan de moda en llamar como progresismo, que están viendo una caída de gobierno todas las semanas. Y que me parece que eso no se sostiene porque la sociedad eligió a alguien que venga a romper con un sistema y con una forma de hacer política. Y al romper o estar dispuesto a tolerar eso, hay cuestiones que vas a aguantar hasta el último minuto. ¿Y eso qué quiere decir el último minuto? El último minuto es cuando empezás a quemar ahorros, cuando empezás a quemar esos dólares que tenías guardados para cualquier emergencia, cuando esa forma de vida cómoda o que tenía cierta estabilidad empieza a verse un poco más sometida a los designios de la realidad, que una realidad que está performada por decisiones que viene tomando desde hace 4 meses Milei. Y todo lo que uno tiene que tener en cuenta con esto también es que muchas de esas decisiones van a seguir impactando en los próximos meses. Digamos, este miedo al desempleo, por ejemplo, que se empieza a notar, que se empieza a ver. El otro día hablaba con Pablo Toussaint y me comentaba un poco esto de lo que ellos venían midiendo, que empezó a aparecer el miedo a quedarte sin laburo. Bueno, ahí es donde vamos a ver, y me parece que esto se ata con esto que vos decías antes, que es el cambio hacia una etapa política para ver de qué manera empezás a amortiguar toda la caída y todas las desgracias, entre comillas, que lleva a haber tomado las decisiones económicas que tomaste hasta acá. Me parece que también la oposición, votándole en las bases, después de habérsela acomodado y recortada para hacérsela tolerable no solamente a los sectores políticos que la van a votar en estos días, sino también, por ejemplo, a la CGT con la reforma laboral. Me parece que son todas estas cuestiones que están empezando a tratar de ver cómo acomodan algo que se les puede ir de las manos. Y que quedó claramente establecido en la marcha universitaria del otro día. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente que a la marcha fue gente que votó a Milei. Pero me parece que hacer la lectura de que porque fue gente que lo votó a Milei, eso quiere decir que Milei perdió ese apoyo, me parece equivocado. Por lo menos me parece demasiado apresurado de pensarlo así. A mí me parece que hay una suerte de fascinación cuantitativa que tiene la oposición más anti-Milei, porque si uno se queda con la caída en la actividad, con la caída del consumo, bueno, inevitablemente el escenario catastrófico está presente y parecería de algún modo inexplicable que no sucediera. Pero también creo que juega mucho un factor de la gente en sentido amplio, que es la certeza de no querer una nueva frustración, ¿no? Y de saber que ante una nueva oportunidad perdida lo que se incuba es una violencia extrema, ¿no? Y me parece que el resultado peor que podría suceder sería quedar con la economía de Venezuela y el sistema político de Perú, que es un poco el escenario que se abriría ante una caída de este gobierno, y que la oposición más anti-Milei no parece estar teniendo en cuenta, quizás distraída en su encono, en su poca capacidad para procesar la derrota, y en esta suerte de fascinación cuantitativa en la cual se dejan llevar por el entusiasmo insurgente que les genera ver el dramatismo del deterioro que está sufriendo la Argentina y fundamentalmente el país. Y ahora, conectando con lo que mencionabas de la marcha, ahí me parece que se juega también un punto central que puede ser un pecado tanto para el gobierno como para esta oposición que se volvió a ilusionar con la marcha universitaria, que es lo que le sucedió a Macri, que es el pecado del elitismo. Creer que se pertenece a un sector diferencial de la sociedad que tiene las cosas un poco más claras que el resto y que en definitiva, tarde o temprano, la realidad va a jugarle a favor porque uno tiene hasta casi una suerte de visión concedida para conducir los destinos. Y esa cosa elitista que en su momento Macri, subestimando lo que le pasaba a la gente,
En su momento también fueron las tarifas, quizás con Macri el punto de estallido. Hoy lo veremos, estamos en momentos de suba de tarifas, ¿qué pasa? Pero lo puede pasar tanto el gobierno si se desprende de lo que le pasa a la comunidad y cae en un elitismo que rompa el hechizo que tiene Milei, que es un personaje sumamente popular y atractivo para cualquier persona. Y le puede pasar también a la marcha universitaria, porque si uno mira la marcha y el tema que lo reúne, la universidad pública, si bien toca el nudo de la cuestión del ascenso social, de la clase media, el componente plebeyo que siempre tuvo la Argentina, que siendo hijo de nadie uno podía llegar a lo máximo, no es un reclamo especialmente popular. Digo, a los pobres hoy les importa bastante poco la universidad pública, y como el ajuste, los que más lo sufren son la clase media, porque el ajuste tuvo una cierta compensación en los sectores más bajos, que viven en un tal estado de degradación en la cual un poquito más, un poquito menos no hace gran diferencia, y sí la sufrieron los sectores medios, los laburantes del escalón último de la clase media. Y eso también pasa en la universidad. Como punto positivo que veo para ese sector en la marcha universitaria, creo que es la posibilidad de el inicio de una reconstrucción de tan cascoteado progresismo. Y ahí veo un paralelismo muy claro con lo que fue el antimenemismo en los 90. No solo por los temas que lo reúnen, que es la educación pública, las antiprivatizaciones, esta cuestión del sindicalismo combativo frente a una suerte de burocracia negociadora, la lucha contra el desempleo, los jubilados, digo, son los temas que hicieron al progresismo durante los 90 y que permitieron una decantación de la vía radical, de la vía progresista, de la vía izquierda frente grande, de la vía movimiento obrero por fuera de la CGT, en la experiencia primero del prepaso, posteriormente de la alianza, y en definitiva de la posibilidad de que tras la crisis emergiera la transversalidad kirchnerista. La idea de reconstrucción de un orden neoliberal progresista, digamos, ¿no? Que muy bien encarnado por el prepaso, y después me parece también muy bien encarnado por Néstor Kirchner. Yo me llevo bastante mal con la idea de neoliberalismo, porque ni los neoliberales se reconocen neoliberales, y no termino de entender a qué se le llama neoliberal, pero entiendo a lo que aludís. Yo te diría que no tanto, porque en definitiva, si algo caracteriza al neoliberalismo, sería la retracción del Estado y la mayor vía libre para los mercados, para el sector privado, algo que a la alianza no la caracterizaba, sino más bien lo contrario. La alianza y el progresismo siempre tuvo un seco sumamente estatista, es decir, el Estado presente. Es que para mí no podés hacer un proyecto de libre mercado si no tenés un Estado fuerte que lo esté construyendo. Pero más allá de ese discurso, lo esté sosteniendo. Me parece a mí que la marcha universitaria permite que haya una vía para que se reconstruya el progresismo que hoy hasta los propios progresistas critican. Digo, hoy estamos ante el fenómeno de ex-progres, anti-progres, que hacen una suerte de cultura de la crítica al momento progresista que vivió la Argentina el último tiempo, y hasta casi se verduguea por deporte a todos aquellos que siguen ahí amarrados a las ideas más nucleares del pensamiento woke, digamos. Dos cosas que quería agregar. Primero, cuando estabas haciendo más bien el análisis político previo a la cuestión de meterte en el tema universidades, a mí me preocupa, se empieza a creer desde los sectores opositores, principalmente de los que agrupan al peronismo, que tiene su mayor representación hasta el día de hoy, me parece también en los sectores, digamos, kirchneristas, cristinistas, en fin, llamémoslo como queramos, digamos, que sea la idea de que después de Milei viene una vía de moderación. Esto que vos hablabas, ¿viste?, del sistema de la economía de Venezuela y del sistema político de Perú. Me parece que creer eso es complejo, o por lo menos es, de nuevo, la misma palabra que vengo usando desde que arrancamos, es de extremado voluntarismo. Yo también quedaría abierto a la posibilidad de que venga algo
todavía más extremo que Milei. Y ese me parece que es un tema en cuestión que hay que empezar a pensar para ver de qué manera se articula una respuesta a este paradigma que quiere inaugurar y que está inaugurando Milei. Que ahí hay, de hecho, en cómo maniobra el gobierno parecería hasta casi intencional esta lógica como de prueba ácida de los consensos adquiridos en la democracia, ¿no? Ante cada situación, pasó en el 24, esto es un consenso de la democracia, van y meten el dedo ahí y provocan. Con la universidad pasó lo mismo, es como se meten con la universidad pública, es un consenso de la democracia. Bueno, a ver qué tanto y tiran ahí. Y me parece que va un poco en esa línea de lo que vos planteás. Mal calibrar eso puede llegar a ser una sorpresa muy angustiante con el emergente posterior. Sí, después me parece que hay mesura por parte de la oposición, que las entiendo, digamos, en la idea de establecer agenda, que es decir, digamos, la idea de Milei quiere cerrar la universidad pública. Yo no hago esa lectura, me parece que no. Me parece sí que quiere tratar de financiar ciertas cajas y de financiar cierta forma que tiene de organizarse y ejecutar su presupuesto la universidad pública, que rara vez ha sido auditado, rara vez ha sido cuestionado por los distintos gobiernos, porque hay ahí también lugares tácitos en donde la política no se mete, que son determinadas cajas que funcionan en cierto punto, obviamente, para generar la inversión pública, que significa la educación universitaria, pero también que sirve para financiar la política, y esto es algo que hablamos en el capítulo anterior de los muchachos radicales, que no tiene sentido que me extienda demasiado, porque ya quedó bastante claro ese punto en el podcast anterior. Lo que sí me parece es que la marcha fue una marcha de la clase media, mayoritariamente. Puede haber sectores populares que se hayan movilizado, pero mayoritariamente clase media blanca, de sectores urbanos. Hay punto tal de sectores urbanos que desde Rosario viajaron delegaciones para estar en la marcha de Buenos Aires. Quiero decir, sigue habiendo una cuestión magnética con la cuestión de la capital federal y de entender que es el único lugar en donde se puede marchar y generar algún tipo de efecto, que está bien, tiene su base porque así ha sido casi siempre, pero que me parece que hay que empezar a mirarlo desde otros lugares si queremos realmente tener un federalismo que escape a las lógicas que vienen teniendo hasta el día de hoy. Y me parece que Milei, por la característica del presidente que es, permite repensar el federalismo, permite repensar el rol de los gobernadores. Y te agrego una cuestión, incluso tomando en cuenta esa experiencia previa del progresismo, la escasa incidencia que tuvo el progresismo a nivel nacional, es un fenómeno más bien urbano. Acá en Rosario Armenio. Hoy nos unimos con una de esas derivadas, que es Pablo Katkin, que terminó siendo un dirigente de la coalición cívica, empezó por el ARU, del carrioísmo tardío. Sí, se dibujó, digamos, terminando apoyando a Bullrich. Que es medio poco, pero Bullrich también estaba en la coalición de NLAR y Coalición Cívica, no sé. Digamos, podemos decir que a partir de el rol que ella asume en el gobierno de Macri, toma un perfil más de derecha, más dura. Esa es la derivada actual, pero en definitiva ese progresismo. Bueno, que hacer es como la cuestión de dónde viene. El progresismo. Con él, lo que yo. Llegó acá, si no hay. Son contados los distritos en los cuales hubo experiencias exitosas, progresistas, del progresismo que tuvo origen en los 90. El Turco Asís tenía una definición fascinante de lo que era el dispositivo mediático de los 90, que fue el que nutrió al progresismo. Él decía: Página 12 denuncia, Clarín amplifica, Grondona analiza. Ese es el dispositivo del antimenemismo. Hoy, Milei no es Menem porque le falta el PJ, le falta la CGT, le falta la relación con el Congreso, pero el antimileísmo se parece mucho al antimenemismo. Sí, claro. Y si uno observa la relación de estos sectores, las proclamas, los temas que componen el cuerpo movilizado de la marcha universitaria y la reacción de los medios, uno observa que Clarín vuelve a recuperar su pasado desarrollista, que hoy los fenómenos del streaming empiezan a verse seducidos por esos nuevos dirigentes del progresismo. Es decir, hay una suerte de parentesco
entre cómo se organizó el dispositivo mediático, político, de movilización social en los 90 antimenemista, con lo que empieza a suceder hoy en torno a los universitarios, al streaming, a los grandes medios tradicionales, a los dirigentes sindicales por fuera de las estructuras tradicionales de los grandes sindicatos. Quiero decir, hay, me parece a mí, una suerte de reacomodamiento que en definitiva le da razón a lo que plantea Milei. Se está reconfigurando el mapa político. Ahí a mí la duda que me queda es cómo todo eso funciona en términos de fragmentación para generar un proyecto alternativo que convoque. Esa es mi mayor duda con esta cuestión. ¿Sabes lo que quedó claro eso, me parece a mí? Es que el día siguiente de la marcha universitaria se cae la sesión para votar el presupuesto. Permíteme de ahí que sume algo, que es con lo que yo quería cerrar mi intervención respecto a la marcha universitaria. Lo otro que para mí queda muy muy en claro es la orfandad de ciertos liderazgos, ¿no? Ese liderazgo que supo tener Cristina, que hoy está pareciera mucho más concentrado en la interna de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y que creo que fue lo que quedó claro el sábado con su intervención pública. Pero me quedo con esto, lo que me produjo la marcha en cierto punto, aparte de esto que decía antes, es la falta de liderazgo. O sea, la universidad convoca una marcha en defensa del presupuesto de la educación pública universitaria y eso se amplía a que participen los gremios, que participen movimientos sociales, que participen docentes de escuela secundaria, Organizaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, gente común, que en la orfandad tremenda que se encuentra todo ese sector que no votó a Milei, hoy se encuentra. Entonces yo lo que saqué como más en limpio de la marcha, además de esta cuestión, digamos, de quiénes fueron los que marcharon mayoritariamente y quiénes convocaron, es la falta de liderazgo. Y la falta de liderazgo se da a tal punto que los propios organizadores de la marcha terminan haciendo un palco para terminar dando discursos políticos que no me pareciera que era lo que estaba buscando el que se había convocado genuinamente por la universidad pública. No así el resto, que sí quería ir a buscar a alguien que le hable, que lo contenga y que le dé un panorama, ¿no? De un camino a futuro. Creo que ahí lo que nace es esta idea de nuevo de ver cómo se van a organizar las fuerzas políticas opositoras. Particularmente me interesa el peronismo, porque es aquel que tiene la mayor historia de lucha por el poder y ejercicio del poder. Cuando una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner, creo que por no sé cuál vez, enésima, centésima, no sé qué más, se para delante de un auditorio y les dice a todos los que están escuchando de que no me rompan más las pelotas, no, yo no voy a ser más candidata, pero a su vez jugando adentro de esa interna diciendo yo estoy con la cámpora, digamos, la cámpora es la que a mí me representa, en esa cuestión de Axel Kicillof. Y acá me meto en un tema que es el que a mí más me interesa de la política, que es la necesidad de la traición para establecer liderazgos. Kicillof va a tener que decidir en algún momento, y sobre todo después de lo que fue el sábado en donde no se lo nombró, si de verdad quiere liderar, va a tener que traicionar, y es traicionar a Cristina, y es traicionar a ese lugar que lo llevó a ese lugar de poder. Y después, si eso no sucede, porque la potencia que le da la provincia de Buenos Aires y la amplificación mediática es muy grande, sobre todo también hoy desde los medios no tradicionales, lo que decía, los streaming, los podcasts y demás. Creo que es un gran lugar para empezar a pensar una opción que sea completamente distinta a esta idea de polos, que es la que nos venimos moviendo desde hace 20 años, y que creo que puede estar dándose en la zona del núcleo con gobernadores como Puyaro, como Yarlora o como Frigehue, que te estoy hablando de uno radical, uno de pro y uno peronista. Ahí con lo que mencionabas de Kicillof, vos sabés que mi hermano, que es una persona que no se dedica a esto, se dedica a otra cosa, pero que tiene una agudeza muy particular para las definiciones, el otro día conversando me daba una imagen que me parece muy útil en términos analíticos. Él planteaba la disyuntiva del peronismo a la mexicana, podríamos decir. Un peronismo más modo PRI, que podría ser la alternativa que se alinee detrás de Sergio Massa,
con las estructuras elementales del justicialismo detrás y todo lo que eso conlleva, y una versión morena que pueda ser la que encabece Kicillof, y es lo que se intuye en declaraciones como la que hizo hace poco en un acto Ferraresi, planteando que el PJ no va más, tenemos que ir hacia algo nuevo y superador que separe en la centroizquierda y que de algún modo permita que sean recibidos más cómodamente aquellos sectores que siempre llegan con algo de incomodidad al peronismo. Si bien hay un sector de la izquierda que del 2015 para acá se hizo enfáticamente peronista, lee a Perón y gracias a Cristina hoy se reconoce peronista, pero que tiene bastante poco que ver quizás con toda la otra parte del peronismo, y que tal vez pueda llegar a suceder un desprendimiento de ese tipo, ¿no? Un PRI y un Morena, Massa y Kicillof. Creo que por ahí puede llegar a plantearse alguna de esas vías de la traición positiva, llamémosle, que pueda estar usando Kicillof. Necesaria, porque si vos tenés ambición de crecer y de llegar a lugares de poder, los que están arriba tuyo, y sobre todo que fueron dirigentes que ejercieron el poder como nadie, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, no se va a correr de ese lugar. O sea, la tenés que correr a ese dirigente, los tenés que jubilar. Si vos no los jubilás, que es básicamente traicionar en términos de lo que es la política argentina, porque si sabemos de algo que en la política argentina nadie se retira, lo estamos viendo con Macri y con Cristina desde hace ya largos años. Tenemos la suerte de que por primera vez vamos a obtener un expresidente como es Alberto Fernández, ¿no? Que nos va a dar el gusto y el placer de decir, che, mira, ahí está, un expresidente que no se mete más en las cuestiones públicas del presente. Otra cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención de la intervención de Cristina, esta idea de seguir rivalizando y de diciéndole al presidente actual qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Digo, ya gobernaste, ya estuviste en el poder, hiciste lo que hiciste, muchas cosas muy positivas para la Argentina, otras terriblemente desastrosas, que en parte son las que nos llevan a esta realidad. Bueno, listo, correte, deja que otro haga su camino, en este caso el camino que estará haciendo Milei, pero también por una cuestión de que es la siguiente, que yo creo que la digo acá constantemente, la necesidad de empezar a recrear algún tipo de comunidad que nos permita convivir a aquellos que pensamos distinto de los que están hoy ejerciendo el poder, de los que lo ejercieron ayer, porque si no es imposible construir para adelante algo que no sea una persona que cuando llega quiera hacer la Argentina de nuevo. El caso de Macri, el caso de Milei ahora. Es esa lógica. Si nosotros, digamos, si estos dirigentes no se corren de ese lugar y no logramos estructurar un poder político que entienda que en el reconocimiento del otro hay una continuidad en el tiempo, una política de Estado o de una política de gobierno que nos lleve a un lugar que no sea esta locura en que siempre arrancamos de cero, es muy difícil. Yo creo que Kicillof tiene ese perfil, pero también creo que lo tienen los que te decía antes, creo que lo tiene Yayora, creo que lo tiene Frigerio, creo que lo tiene Puyaro, creo que lo tiene otros gobernadores, como puede ser el caso de Vidal, digamos que son tipos que están empezando a entender y a tejer entre ellos para defenderse en este caso de Milei, pero que eso les puede permitir una proyección a futuro. Ahora, si desde el AMBA se quiere hacer esto que vos explicás, que es como hacer un Morena porque tenés el 40% del padrón electoral en esa área, me parece que vamos a pifiar, porque si seguimos en esta lógica de confrontar constantemente, no poner un plan, digo, está bien, pasaron 4 meses de gobierno de Milei, no le puedo pedir al peronismo un plan económico o de gobierno, pero por lo menos sí te pido que lo empecemos a pensar, porque si no hay, el peronismo no tiene sobrevida como alternativa política, porque todas las cagadas que se podía mandar se las mandó todas. En términos del análisis, a mí me parece que hay una deriva más del peronismo, que es la que incumbe al gobierno, la que incumbe a Milei. Si uno observa el organigrama del gobierno, está el peronismo adentro, en sectores importantes, y hay muchos dirigentes peronistas, comenzando por Guillermo Francos, que es hoy quien estuvo en Rosario, que de algún modo es el que trata de tejer las alianzas en esa vía política de la nueva etapa.
Pero me parece que el punto clave que se observa y que conecta un poco con lo que mencionabas que le pasó a Macri, está dado por lo que fue la discusión de la reforma laboral en el marco de la ley, en la cual se la dieron a los radicales, quienes fracasaron 3 veces con ese intento, ¿no? Fracasaron con la ley Mucci, Sí. fracasaron con la Banelco y fracasaron con Macri. Y eso me parece a mí que le pudo llevar a Milei a un prejuicio gorila, que es el que sufrió Macri. Los radicales no sirven para hacer, sirven para explicar. Acá en Argentina las cosas se hacen con el peronismo. Por lo tanto, Milei se encuentra ante el desafío de comprender ese mensaje que Macri no lo comprendió. Tal vez por una cuestión de inicio, de origen, en el cual él surge como dirigente diciéndole que no al peronismo. Él iba a ser candidato al peronismo y se independiza y le va bien. Y después queda con esa cuestión casi que psicológica, en la cual confió más en los radicales que lo que le podían dar los peronistas que tenía alrededor, y le fue muy mal. Hoy Milei se enfrentó a ese desafío y terminó resolviéndose de algún modo con la intervención del peronismo hacia una opción que parecería ser más viable a su favor. Y me parece que esa es otra vía que tiene el peronismo, que no está dada quizás por el antimileísmo explícito, porque todavía queda por verse qué es el mileísmo, insisto. Tal vez recién ahora arranca el gobierno de Milei, pero que de algún modo tiene que ver con la posibilidad de constituirse en la opción política para hacer que en la Argentina pasen cosas, porque hace 10, 12, 15 años en la que Argentina no pasa nada. Yo te quiero hacer una pregunta, porque vos recién hablabas, digamos, de cómo Milei fue a buscar al peronismo para, digamos, estructurar, digamos, la negociación de tales bases. No, digo, el error que cometió al inicio fue el contrario, se adhió a los radicales, Exacto. a la reforma laboral. Pero vos después El peronismo interviene y le bajó el tenor. ahí, bueno, ahí está. ¿Qué peronismo es ese? Porque digo, no es el peronismo que podríamos decir conduce Germán Martínez. No, Ese es el peronismo silvestre. es el que está Digamos, el de Pichetto, de Mazote, de Monzó. exactamente del bloque hacemos Coalición Federal, que además incluye a socialistas, a coalición, aparte de algunos de la coalición civil. Sí, acá explícitamente o directamente fue la intervención de Pichetto y los legisladores cercanos a Pichetto que viene de forma laboral. Origen peronista, digo, son peronistas. Está bien, perfecto, ¿no? Por eso me refiero al peronismo, ¿no? Me interesaba mucho que hagas esa distinción porque nosotros a veces hablamos del peronismo como un todo, yo también lo hago. Y me parece que hay como un sector que obviamente es el sector más referenciado en Cristina o en el kirchnerismo, que digamos está en una posición de solamente negación a todo lo que viene por parte del Ejecutivo. Y nada, bueno, viste, quedo como a veces un poco regulando, digo, ¿qué es hoy el peronismo? Digo, porque también te permite esa cuestión de, che, ¿y a dónde va esa gente? Digo, ¿qué es Hacemos Coalición Federal? Digo, puede ser una expresión que se vuelva mayoritaria dentro del movimiento nacional peronista. Son preguntas, yo no tengo ninguna buena respuesta. Es muy poco probable, Claro. digo yo, pero digo, no es uno de los actores del peronismo. Hoy claramente hay un peronismo referenciado en Kicillof, este peronismo Morena, pero hay un peronismo en masa que podría ser el peronismo PAC-PRI, hay un peronismo legislativo, netamente parlamentario, que es el peronismo que habilita a que sucedan cosas. Hay un peronismo silvestre, que es el de los viejos dirigentes que quedaron desamparados. Hay un peronismo cultural, que es el de los simpatizantes y espectadores, los que miran la política de la platea. El peronismo diverso. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero siempre tuvo una conducción. Siempre lo tiene. Bueno, claro, a mí eso es lo que me preocupa de este peronismo. Esta lógica de lo que hablábamos antes, lo hablamos al principio del episodio, digamos, la cuestión de la fragmentación. ¿Hacia dónde va a ir esa fragmentación? Bueno, ¿qué va a ser? Va a ser como una especie de islas peronistas donde todos reivindican al general, pero terminamos
en una lógica más de un peronismo más al estilo radical en cuanto a sus ambiciones de poder, que no es lo mismo de estructura partidaria? En el episodio pasado hablábamos de la conformación de la neoalianza, ¿no? Tal vez un peronismo como en su momento sucedió, confluya ahí y haya otros peronismos haciendo otras cosas. Creer que va a haber un peronismo unificado detrás de una sola alternativa hoy parecería lejano, pero como estamos hablando de los 120 días del primer gobierno liberal libertario de Javier Milei a la historia de la humanidad, yo creo que en el peronismo, para esta nueva etapa que podríamos llamar la etapa política que enfrenta Milei, tiene una alternativa y un punto para sentarse a conversar, quizás necesario, no diría solo importante, sino necesario, justamente para prevenir esa incubación de la violencia que puede darse por un nuevo fracaso en la Argentina. Bueno, me parece que es un muy buen cierre. Vamos a ir despidiéndonos, no sin antes pedirles, claro, insistir con que nos sigan, que le den a la campanita en Spotify a Ejército Blanco, que nos escuchen en el sitio de Rapto, que le pongan me gusta, que hagan el esfuerzo de recomendárselo a sus amigos, de subirlo en redes, no va a pasar nada. Que comenten abiertamente por la calle, por los lugares, las reuniones donde estén. Sí, y aparte también para enriquecer nuestro propio debate, porque nos interesa de sobremanera saber qué opinan ustedes o qué les produce a ustedes este tipo de análisis y reflexiones que hacemos nosotros juntos. De nuevo te insisto, seguinos en YouTube, ahí nos vas a también encontrar, estamos subiendo los episodios con un toque de delay, pero van subiendo, así que nada, copate, recomendáselo a un amigo, poné un me gusta, seguinos que a nosotros nos sirve un montón y comentanos cualquier idea que tengas, inclusive para discutir, para no estar a favor, para estar en contra. Nos encanta leerlos y saber qué piensan, para nosotros también saber por dónde tenemos que ir con el podcast. Mi nombre es Ezequiel Clerici, Luca Paulinovich, y nos vemos en el próximo Ejército Blanco. Estás escuchando Rapto.